Bienvenidos a al último día de clase. Para los que estén viendo esto en los videos, van a estar viendo uno o dos videos más todavía. Pero es el último día para los que estamos acá presentes. eh, Donde vamos a estar terminando el seminario y todo el día de hoy es en buena medida un poco un epílogo del seminario, donde también vamos a estar haciendo unas conclusiones generales. Pero vamos a comenzar con la segunda parte de la sección de bucólica, que es el análisis de la obra de Bion y Mosco, o más bien Mosco y Bion. Y después sí una proyección de lo que es el seminario, de lo que es el contenido del seminario, en un género propiamente del periodo imperial, que es la novela. Quizás el género propiamente del periodo imperial griego. Como decía entonces, vamos a comenzar con Mosco y Bion, todavía dentro de la sección de bucólica, pero en el caso de Mosco y Bion, con un problema que se nos va a presentar enseguida, que es eh, en qué sentido la obra de Mosco y Bion es bucólica. Porque si bien hay textos muy fragmentarios de Bion, no muy fragmentarios, no, muy poquitos y bastante chicos de Bion y Mosco que están intrínsecamente ligados con la bucólica, y vamos a ver uno, perdón, antes de que me olvide, eh, para los que hayan descargado ya la sección de bucólica, hoy subí una nueva, porque me di cuenta que había puesto los dos textos que están en el programa de Bion y Mosco, pero que había algún fragmentito que me hubiera gustado haber puesto, así que lo puse, porque no había nada que me lo impidiera. Así que agregué un fragmento de Bion y un fragmento de Mosco, eh, para que veamos, y como introducción general a estos poetas, y justamente ligados a este tema, que es la naturaleza de la bucólica de Bion y Mosco. Porque como hablábamos ayer, la bucólica se define originalmente en Teócrito en su relación con lo que llamaríamos la pastoral, es decir, la poesía de campesinos y la configuración de este mundo ficticio de los campesinos. Pero en Bion y Mosco no vamos a ver eso. Vamos a ser específicos. Cuando digo no vamos a ver eso, no es una manera de decir en general. Digo, nosotros no vamos a ver eso. Hay algún fragmento de tanto de Bion como de Mosco en donde eso pasa, donde la pastoral está presente. Pero no son los textos que nosotros vamos a estudiar y no son los textos mayoritarios de los que tenemos testimonios de Bion y Mosco, como vamos a ver cuando veamos muy, muy por encima la obra, sobre todo porque no está casi nada conservado. El foco, tanto en Bion como en Mosco, ya no está en el contexto pastoril, en el contexto de los campesinos, sino en la temática de la poesía bucólica, que es el amor. Además, sí, por supuesto, de mantener la forma del poema bucólico, el uso del hexámetro y el uso del dórico, como característica definitoria del género. Si nosotros, para poner un ejemplo, y no estarán hablando en abstracto, que es lo que estaba mencionando recién, si ustedes van a dos fragmentitos de Bion, tanto de Bion como de Mosco, que van a encontrar ahí en la selección. ¿Qué estoy compartiendo? Estoy compartiendo cualquier cosa. Ahí está. Adonis. Para los que estén viendo el texto, lo van a encontrar en las páginas. No, no lo encuentro yo. El primero de Mosco, el fragmento 2 de Go, es el fragmento 2 y el 6, porque dependiendo si se enumeran la Europa de Mosco, perdón. Si se enumeran la Europa y el héroe fugitivo, como eso, está ahí Megara. Digamos, cuatro fragmentos iniciales que son textos con nombre. Este es el fragmento 2 del grupo de textos fragmentarios, el fragmento 6, el poema 6 de Mosco. Bueno, noten entonces ahí, amaba Pan a Eco, su vecina, y amaba Eco a un sátiro brincante. Esa palabra es irtatá, es bastante complicada. Y el sátiro enloquecía por Lida. Como Eco incendiaba a Pan, y tanto el sátiro incendiaba a Eco y Lida del satirito. Amor los abrazaba alternadamente, pues cuando cada uno de ellos desdeñaba a su amante, en la misma medida era detestado por el que amaba y sufría lo que hacía. Esto pongo como ejemplo para todos los que no tienen amor, aprecian a los que aman para que si aman sean amados. Bueno, ese es el de Mosco y el de Bion.
el fragmento 9, las musas o tienen miedo del salvaje amor o de corazón lo quieren y le siguen los pasos. Y por eso, si alguien teniendo el alma sin amor canta, de aquel huyen lejos y no quieren enseñarle. Mas si uno con el espíritu agitado por amor entona dulce música, hacia aquel corren todas presurosísimas. Testigo soy yo de que estas palabras son del todo ciertas, pues si celebro algún otro mortal o Dios, mi lengua balbucea y ya no canta como antes, mas si amor y alícidas entona alguna música, entonces por mi boca fluye contenta la voz. Un detalle antes de proseguir, hay un problemita en este programa al principio, si van a la edición de Go, yo estoy usando la edición de Reed, que es... ¿de Reed? Estoy bastante seguro de Reed. Sí, sí, sí. Eh, que es el editor, el último editor de Bion, el segundo editor de Bion. No, en realidad no, porque hay algún otro, hay una compilación italiana de bucólicos. Pero es el último editor de Bion. Él cambia los primeros dos versos y en Go son distintos. Hay un conector que cambia. Es medio inconsecuente a los fines prácticos de lo que estamos viendo, pero simplemente quería mencionarlo por si están chequeando la edición de Go. Y observen cómo decía que el tema central de ambos poemitas es el amor y la consideración sobre el amor. Y en ambos tenemos un indicio de la relación con Teócrito, porque si recuerdan, en el caso de Mosco, del poema de Mosco, esta idea de los triángulos, del triángulo amoroso, eh, digamos, este sistema, uno ama A, ama B, B ama C, C ama D, es lo mismo que estaba en la canción de Simíquidas de Idilio 7. Es este mismo jueguito, este mismo juego de uno ama a otro, otro ama a otro, otro ama a otro. Y acá con una lección, con una extrapolación a la idea general de cómo hay que tratar el amor. Hay una cierta ambigüedad en el cierre del poema, en la medida de que quiénes son esos anerastos, qué es lo que quiere decir no tener amor ahí, son los que no están enamorados, son los que no tienen, nadie los ama, o los que no conocen el amor en absoluto. Pero en última instancia el poema es bastante transparente, no tiene mucho secreto. Y en el caso del textito de Bion tenemos un punto más, porque observen que la afirmación general que inicia sobre el canto de las musas, y el canto de las musas ligado al amor, se especifica en el cierre como una afirmación sobre el propio poeta, que termina siendo una declaración de orden metapoético. Y la declaración, que esto es una declaración de orden metapoético se vuelve bastante evidente por el hecho de que el amante de Bion es Lícidas, que es el personaje que está en el Idilio 7 Teócrito. Noten entonces cómo estos dos fragmentos, y por qué los elegí justamente, los dos fragmentos tienen como intertexto el Idilio 7 de Teócrito, que es el idilio programático. Y en ese sentido, de los dos puede decirse que se identifican como bucólica, o como, si quieren, en el peor de los casos, herederos de la bucólica de Teócrito. Después podemos discutir si que se ha hecho, si esto es bucólica o no es bucólica, pero ahí estamos en Herding Cats. Digamos, es una discusión muy complicada porque en última instancia el problema pasa a ser muy secundario. Que claramente forman parte de un género, un metagénero de poesía en hexámetro sobre el amor, y si llamamos eso bucólica o no, deja de ser, es un problema muy secundario. Nosotros vamos a seguir llamándolo bucólica por una cuestión de conveniencia. Pero, de vuelta, recordando que dentro de este género bucólico hay un subgénero que es el género pastoral, el género bucólico pastoral, que es más propiamente lo que vamos a encontrar en Teócrito y ya no tanto en Bion y Mosco, donde, como pueden ver, el tema del amor es central y en el caso de Bion, incluso relacionado con el tema del canto, que va a ser clave en los dos textos de Bion que vamos a estar viendo. De vuelta, no tanto en el de Mosco. La poesía de Mosco está más centrada, está claramente centrada en el amor, pero la cuestión del canto poético en los fragmentos que tenemos, por lo menos, en los textos que tenemos, algunos son fragmentarios, no está tan presente como si está en Bion, donde es una preocupación mucho más sistemática. Entonces, como decía, lo que caracteriza a estos poetas en términos de la herencia que reciben de Teócrito, es el foco sobre la poesía amorosa.
Cosa que ya sería suficiente para distinguirlos, por lo que hablábamos ayer de la peculiaridad de esta centralidad del amor en este modelo poético, que es algo que no está en la poesía griega anterior, y ciertamente no está de la manera que está en Teócrito, Bion y Mosco. Pero acá tenemos que agregar un segundo aspecto, y es que ya en Bion y Mosco, y acá a diferencia de Teócrito, tenemos una visión del amor y una construcción del tema amoroso que está mucho más cargada de imágenes patéticas y con alta carga emotiva. Ahora, por supuesto, esto puede ser un poco circunstancial respecto a los textos que tenemos, que son bastante acotados, tanto en el caso de Bion como de Mosco, pero es una tendencia que de hecho se refuerza en la poesía imperial, en una parte de la poesía imperial, que es cierto, es varios siglos posterior, con lo cual no es evidencia del todo útil, pero pareciera ser una tendencia que se da al proceso de la literatura griega. Y si lo piensan en términos de lo que pasó, por ejemplo, en la evolución de la poesía europea después del medioevo, es un proceso similar al que tenemos desde el renacentismo al barroco, ¿no? El desarrollo, el foco primero sobre el realismo y eventualmente sobre una suerte, no de expresión emocional. Este parece ser un proceso bastante regular en la historia del arte humano. Lo vemos también en la pintura, ¿no? En la pintura entre los siglos XIX y XX, el foco sobre el realismo y después sobre lo emocional. Digamos. Muchas técnicas, muchas artes evolucionan de esta manera. No sé si hay algún estudio sobre esto, estoy diciéndolo así, medio improvisadamente, pero habría que verlo. Creo que también en la poesía latina se puede detectar un proceso parecido, en cierta forma. Así que no es tan peculiar, no es tan peculiar que esto suceda, y definitivamente nosotros lo podemos ver en la comparación entre Teócrito, Bion y Mosco. Mientras que el tema del amor es central en los tres, los amores de Bion y Mosco son amores que están, vamos a decir, son mucho más dolorosos, se sienten mucho más. No significa que sean mejores, hay gustos para todo, pero definitivamente tiene una carga emocional y una carga de sufrimiento que está mucho más enfatizada que lo que encontramos en Teócrito, donde incluso en poemas más cargados de pasión amorosa que los que estuvimos viendo, eh, definitivamente la sutileza poética pesa más que la expresión emocional. Y ahí cuando lleguemos al último texto de la sección helenística propiamente, que es el epitafio de Adonis, lo vamos a ver muy claramente, porque en el epitafio de Adonis si hay algo que se siente es la expresión emocional del sufrimiento. Bien, entonces, pasando ya específicamente a cada uno de los poemas, vamos a empezar por Mosco, que es el anterior. Los dos son poetas del siglo segundo. O sea que del siglo posterior a Teócrito y posiblemente contemporáneos o ligeramente posteriores al Cofrón, al segundo Nicandro. Todavía bien dentro del periodo helenístico, pero ya en el periodo de relativa decadencia de los reinos helenísticos, del comienzo de la decadencia de algunos reinos helenísticos, decadencia económica, política, no cultural, eso ya es más complicado. Pero por supuesto, lo fundamental es que son herederos de la tradición fuerte del siglo III, de todos los poetas que estuvimos viendo. Mosco es el primero, posiblemente, es muy difícil datar estos poetas, extremadamente difícil datar estos poetas. Posiblemente Mosco, definitivamente Mosco es anterior. Pueden encontrarse una bibliografía vieja que Mosco es posterior porque Mosco escribió el epitafio de Bion. Y en realidad, no. Hoy el acuerdo absolutamente generalizado es que el epitafio de Bion es una obra apócrifa posterior. Ahora voy a volver a eso en un segundo. Así que, en general, el acuerdo es que Mosco vivió en la primera mitad del siglo segundo y Bion en la segunda, o se superpusieron en algún momento más hacia el medio, hacia la mitad del siglo, pero muy poquito. En términos de obra, con Mosco tenemos un problema que es bastante curioso, porque tenemos 4 obras completas de Mosco, el amor fugitivo que nosotros vamos a ver, la Europa,
y Canto a Bion, que es el epitafio de Bion, y la Mégara, pero dos de esas están consideradas puramente apócrifas hoy, que son el epitafio a Bion y la Mégara, con la Europa y el amor fugitivo considerados de Mosco y algunos otros fragmentos, hay unos creo que 8 o 9 fragmentos en la edición de Go. Nada papiracio, si yo no recuerdo mal, digo, por lo menos hasta donde yo tengo registro, nada papiracio. Así que es un poco una curiosidad el caso de Mosco, porque es un autor suficientemente popular como para que se le asignen poemas apócrifos, pero no parece haber circulado demasiado en términos de los papiros, aunque uno nunca sabe. Y los papiros son bastante poco generosos a veces. Nosotros vamos a ver el amor fugitivo, sobre todo porque es un texto más cortito, pero el texto más famoso de Mosco por mucho y con toda razón es la Europa, que es un recuento mitológico sobre el secuestro de Europa por Zeus y la unión de Europa con Zeus. Hay, no sé, creo que está publicado, la verdad no me acuerdo. Creo que está publicado y si no estará por ser publicado en algún momento. Hay un trabajo de una amiga Candela Barón, de miembro de nuestro equipo, sobre las comparaciones de las diferentes versiones de este secuestro en Mosco, en Ovidio, en Nono, que es un muy lindo trabajo para ver los focos en cada una de estas versiones. Y en el caso particular de Mosco, tenemos lo que podemos llamar un epilio bucólico en la Europa, porque claramente es un epilio en términos de que relata un episodio mitológico, pero tanto el uso del dórico como, y sobre todo, el foco en la construcción del espacio y de la relación amorosa entre Europa y Zeus está claramente influenciada por el mundo bucólico. En buena medida, así como el cíclope de Teócrito es una versión bucólica, una apropiación bucólica del personaje de Cíclope, la Europa de Mosco es una apropiación bucólica de un mito épico, un mito, sí, épico básicamente, un mito heroico, con un fuerte foco en la relación de Europa con la naturaleza y la construcción de un locus amoenus en la primera parte y en la relación erótica entre Europa y Zeus en la segunda. Eh, sí, básicamente, la relación Europa. Es un muy lindo poema, es un muy lindo poema realmente, que no incluye en el seminario, no solo porque Amor Fugitivo es más corto, sino porque me quería dejar algo para dar en el futuro. No quería dar todo en este seminario, quería que quedara algo para el futuro y dejé la Europa de Moscú es un buen lugar para profundizar en el futuro. Y además los invito a leerla y a verla porque es realmente un muy lindo textito. Y corto, no es relativamente corto, no tan corto como los otros, pero corto. La obra que nosotros vamos a ver es El amor fugitivo, que es un pequeño poemita bastante humorístico, basado en la premisa de que Amor se ha escapado y Afrodita lo está buscando. El formato de la obra es esencialmente el formato de una suerte de anuncio judicial para pedir que lo ayuden. Es una suerte de cartel de recompensa. Y efectivamente, si van a eh, comienza con la declaración de la recompensa, el que lo denuncia tendrá una recompensa, después pasa la descripción de Eros y finalmente termina con una advertencia final sobre cómo hay que tratarlo. Ahora lo vamos a ver, pero quería marcar justamente porque este es el formato de la obra y noten la construcción humorística, pero al mismo tiempo puramente ficcional, porque no hay nada, no hay ninguna lógica en esto en términos de ni la tradición mitológica ni del contexto de performance. Esto es una pura ficción que se asemeja en buena medida a la ficción que encontramos en el idilio 11 de Teócrito, ¿no? El cíclope cantando la Galatea. Bueno, acá tenemos a
Afrodita estableciendo una recompensa por la captura de Eros. El poema empieza, observen directamente, con Cipris, Amor, su hijo, llamaba a grandes voces. Eh, y acá hay una, esto es, la traducción es correcta, yo la dejé porque efectivamente está bien. Pero uno también podría pensar en ese tonerota, del tonerota tongiguea, del primer verso, más bien como un acusativo de relación, dado lo que dice, porque no le habla a amor, sino que habla sobre amor. Entonces sería algo así como gritaba a grandes voces sobre o por amor su hijo, pero es un detalle muy fino, no viene muy al caso. Como les decía entonces, el poema empieza con la declaración de la recompensa. Quien quiera que haya visto amor, vagando por las encrucijadas, es mi fugitivo. Drapetidas, de ahí el nombre Eros Drapetes. El que lo denuncie tendrá una recompensa. El premio es un beso de Cipris para ti. Y si lo traes, no un beso desnudo, mas tú, oh extraño, tendrás algo mayor. Con un eufemismo bastante obvio, pero con la ironía de que quién va a atrapar a Eros, ¿no? Es absolutamente, Eros es totalmente inasible, con lo cual es imposible que alguien se lo lleve a Afrodita. Esta mención del beso, hay un trabajo reciente de Sistacu que yo no pude ver, y por eso no voy a mencionar demasiado en este trabajo, pero si alguno lo consigue, muy bien. Hay un trabajo de Sistacu sobre toda esta poesía bucólica post-teocrítea, que justamente se enfoca, porque puedo deducir del abstract, básicamente, en las imágenes del beso y de la herida. Y este poema está claramente armado sobre este contraste, porque mientras que en esta primera sección sobre la declaración de la búsqueda de Eros, el foco está sobre la recompensa, sobre el premio que recibirá quien lo agarre y la relación que va a tener con Afrodita, la satisfacción de Afrodita ante la posible captura de Eros. En el cierre vamos a ver el peligro que esto representa. Y eso básicamente configura el texto con una estructura anular muy sencilla, porque la primera parte está claramente contrastada con la última, con toda la sección central funcionando como una éfrasis de Eros. Esta sección que va de los versos 6, disculpen, 5 a 23. No, 6 a 23, lo tengo mal anotado. El niño es muy notorio, entre 20 completos lo reconocerías. Su tez no es blanca y se parece al fuego. Sus ojos son penetrantes y relucientes, su mente mala, su labia dulce, pues no piensa y dice lo mismo. Como la miel es su voz, mas como hiel sus pensamientos. Es rebelde, embustero, no dice la verdad, un nenito malicioso que se divierte con cosas crueles. La cabeza es de bellos rizos y tiene procaz la frente. Son chiquitas sus manitas, mas dispara cosas grandes. Vayan viendo que toda la descripción está armada sobre ejercicios retóricos bastante estándar, ¿no? Tenemos enumeraciones, tenemos la cabeza es de rayos lises, la frente es procaz, pero sobre todo lo que hay es muchísimo tema de contrastes. Eh, Su mente mala, su labia dulce, la miel es como la miel es su voz, como hiel sus pensamientos, sus manitas son chiquitas, más dispara cosas grandes, dispara hasta la Aqueronte y los palacios de Hades, el cuerpo lo tiene totalmente desnudo, más su pensamiento está bien guardado, y alado como un ave vuela hacia unos y otros, varones y mujeres, y se posa en sus entrañas. Tiene un arco diminuto y en el arco una flecha pequeña, más aún hasta las estrellas llega. Al hombro porta una aljabita de oro y dentro están las amargas saetas con las que muchas veces incluso a mí me hieren. Todas estas cosas son crueles, mucho más lo es su antorcha. Siendo una llama diminuta, abraza al propio sol. Bien, bueno, esta es la descripción de Eros y de vuelta, como pueden ver, está armada básicamente sobre el contraste entre la imagen de Eros como un bebé y el poder brutal que tiene como Dios, que tiene el amor. Y de vuelta, observen cómo este contraste que está en el centro del poema, que constituye el núcleo del poema,
está reflejado en la estructura del poema mismo, porque la atracción que provoca el amor de Afrodita en los versos iniciales se va a contrastar en los versos finales con el riesgo de encontrarse con Eros. Si tú lo agarras tras amarrarlo, tráelo y no te compadezcas. Y si lo ves llorando, cuida que no te engañe. Y si se ríe tú, arrástralo. Y si quiere amarte, huye. Su beso es malo, sus labios son una droga. Y si dice, toma esto, te regalo cuantas armas tengo, no toques un tramposos dones, pues todos están impregnados de fuego. Y este verso final, el verso 30, el acuerdo general es que es espurio, y la verdad que no puede ser otra cosa, porque ahí hay también el hierro que tendrá el que se incendia. Eh, no tiene ningún sentido en el contexto, es bastante absurdo, y posiblemente proviene de algún tipo de poema posterior, alguna glosa posterior, que se recordó algún copista y se le metió en el medio. El poema claramente termina en el verso 29, pero no ha sido tan trabajado, así que si alguno quiere argumentar que ese poema, que ese verso es legítimo, está abierto para hacerlo. En todo caso, lo importante para destacar acá en los versos 24 y 29 es obviamente esta imagen de Eros como un peligro. Y noten sobre todo el contraste entre su beso es malo, sus labios son una droga, caconto file matageile a farmaconesti, en ti, perdón, dórica, forma dórica, con la propuesta inicial de Afrodita de dar un beso y dar todavía más que un beso a la persona que lo capture. Es justamente sobre este contraste que, como decíamos, se configura el poema. En los extremos, entre el amor de Afrodita y la figura de Eros, y en el centro, en la caracterización de Eros. Como pueden ver, y esto pasa también en Europa, acá estamos en un despliegue bastante poco sutil, yo ni iba a decir bastante sutil, pero es todo lo contrario, bastante poco sutil de recursos para darle mayor efecto emocional y mayor impacto al poema. Y esto es precisamente lo que hablábamos de la obra de Bion y Mosco. Este es un texto claramente técnico, un texto con una sutileza técnica muy clara, un dominio de la técnica muy clara, pero al mismo tiempo está mucho más enfocado en el impacto emocional de lo que se está describiendo que en las sutilezas de tipo bucólico que encontramos en Teócrito y ya todo, mucho más en otros autores del periodo helenístico. Hay un juego y hay una serie de juegos, pero es todo bastante más superficial, en buena medida, si me preguntan a mí. Efectivo, pero superficial. La Europa es bastante más sutil y bastante más linda, pero prefiero que nos concentremos en Bion, que es un poco más, está un poco mejor conservado. No sé si hay alguna pregunta sobre Mosco sobre el poema. No. Continuamos entonces con Bion. Esta parte de la clase vamos a pasar rápido porque es más que nada una presentación que un estudio detallado. Como les decía, Bion es posterior a Mosco, vive en la segunda mitad del siglo segundo, quizás incluso ya un poquito entrado del siglo primero. Y en el caso de Bion tenemos un problema parecido que con Mosco, que es que tenemos un poema que es universalmente reconocido como de Bion, que es el Epitafio de Adonis, algunos fragmentos y dos textos que son apócrifos, que son el Epitalamio de Aquiles y de Edamía, que es un poema incompleto, es un poema fragmentario, eh, sobre el encuentro de Aquiles y de Idamía. Aquiles es un encuentro que se produce cuando Aquiles está disfrazándose de mujer para no ir a la guerra de Troya. Y el otro texto es el canto fúnebre por Adonis, que es un texto que prácticamente que es ignorado casi por completo por la crítica. De hecho, en la edición de Rick de Bion casi ni se menciona. Me costó encontrar una mención y creo que, no, creo que ni lo menciona. Eh, Quizás si lo menciona por ahí al pasar, por supuesto no lo imprime en su edición, pero eso es inconsecuente, lo más significativo es que ni siquiera entra en consideración y esto tiene que ver con que está escrito en un metro, en un metasílabo, que es propio de las anacreónticas y que por supuesto rompe por completo con la forma compositiva que encontramos en Bion.
Si se asigna Bion, que tampoco es del todo claro que se asigne a Bion en la tradición, es obviamente por la relación con el epitafio de Adonis. Este es un canto fúnebre por Adonis también, pero casi con certeza apócrifo. Propios de Bion, pero que no están conservados, son aparentemente un poema sobre Orfeo y Eurídice y un poema sobre Apolo y Jacinto, del cual tenemos algún que otro fragmentito, pero que no dice nada. No es un fragmento útil, o sea, son 2 o 3 versos en alguna cita de Estobeo de Ateneo. Eh, Más alguna serie de fragmentos, como el que vimos hace un rato, todo lo cual nos permite inferir que, como Mosco, la poesía de Bion estaba fuertemente enfocada en el aspecto amoroso. Quizás, a diferencia de Mosco, aunque esto es más complicado, dado que los textos que tenemos son efectivamente mitológicos, en la poesía de Bion lo que parece haber hecho más es enfocar temas mitológicos desde la perspectiva bucólica. Es decir, lo que ya vimos que pasaba recién en Mosco, pero esto parece haber formado el núcleo de la poesía de Bion. Noten, insisto, el uso de la existencia de un poema sobre Orfeo de Eurídice, otro sobre Apolo y Jacinto y el propio epitafio de Adonis. Todos básicamente temas mitológicos y todos enfocados desde la perspectiva del amor romántico, el amor bucólico. De hecho, deberíamos decir amor bucólico más que amor romántico, ahora que lo pienso. Es más preciso. Pero bueno, entonces, la obra que tenemos es la única conservada propiamente de Bion y entera, es el Epitafio de Adonis, que es un canto a la muerte de Adonis. Antes de meternos en el texto, justamente me parece que meritaba detenernos un segundo en considerar un poco la naturaleza de este poema, y eso en 2 aspectos. La primera pregunta es el tema del mito de Adonis, de lo cual venimos hablando bastante, hablamos también en el libro 15 de Teócrito, pero acá se vuelve un poco más central. El mito de Adonis es un mito minorasiático, o más bien es un mito que llega a Grecia a través de Asia Menor, posiblemente originado en el mito de Tamuz, o que en sumerio es el Sumusi, me parece, no sé cómo se pronuncia, supongo el Dumuzi, eh, que es un típico dios de la vegetación semita, este tipo de dioses que mueren y reviven al año siguiente, ¿no? El dios que encarna simbólicamente el proceso de la generación vegetal. Y a través de Asia Menor llega a Grecia, donde se despoja a ver, donde no sabemos muy bien qué pasa, porque tampoco tenemos tantos testimonios, pero parece haberse despojado del aspecto del renacimiento del dios, que se manifiesta, o más bien que se manifiesta en la versión griega en la idea de cómo la muerte de Adonis produce el nacimiento de plantas. Sin embargo, el mito de Adonis está ligado con festivales anuales que justamente buscan celebrar el renacimiento vegetal. Así que algo de la tradición mediooriental eh, se mantenía en Grecia y posiblemente más en Egipto. El testimonio más antiguo que tenemos del mito de Adonis en Grecia es el fragmento 140 de Safo, que no ayuda mucho, para ser sincero. Por ahí lo tienen. Ha muerto Citerea el delicado Adonis, catáis que Citerea jabros Adonis, ¿qué haremos? Golpense en pecho muchachas y desgarren sus vestidos. Y este es un antecedente que va a ser claro, va a ser clave en Bion, y que parece ser algo que era propio del ritual de los rituales de las Adoneas. Adoneas, creo que Adoneas, que son justamente las celebraciones rituales por Adonis, y si recuerdan de lo que pasa en el mismo 15 del Teócrito, también se anuncia que las mujeres van a hacer esto mismo para lamentar la muerte de Adonis. Es un festival propiamente del ámbito femenino, es un festival donde, básicamente, propiamente de ámbito femenino, donde las mujeres como Afrodita se lamentan por la muerte de Adonis, y ese lamento es apotropaico en la medida en que permite que Adonis reviva para el año siguiente y la generación vegetal. Ligado con esto,
tenemos la pregunta, siendo esto así, ¿es el epitafio de Adonis el epitafio de Adonis un himno? Dado que está ligado con el festival de las Adonias, eh, y que trata un tema mitológico y que está enfocado en Afrodita, nos podemos preguntar si es realmente un himno. Y ahí me parece interesante lo que comenta Reed sobre esto, y es que lo que hace Bion es tomar el himno mimético calimaqueo y despojarlo prácticamente de cualquier tipo de relación con, voy a sacarlo, ahora vuelvo, de cualquier tipo de relación con un rito particular. Para Reed, el epitafio de Adonis parece ser una suerte de himno al baño de Palas o el himno 2 de Calímaco, que solo retiene los aspectos del mito ligados al ritual, pero nada del aspecto ritual. Y por supuesto, esto es una interpretación posible, pero es una interpretación que si nosotros lo vemos desde la perspectiva de este seminario, es claramente incompleta. Porque lo que hace el himno de Calímaco no es simplemente imitar un ritual, está configurando, está construyendo el ritual en el propio himno. Si uno despoja al himno de eso, el himno deja de ser un himno. Y el epitafio de Adonis es efectivamente, y si lo pensamos desde el punto de vista experimental en relación con los himnos de Calímaco, es algo que no es un himno. Y no es un himno porque no tiene ninguna característica reconocible de un himno. Esto lo vamos a ver inmediatamente, enseguida en el propio texto, pero quiero que lo miren desde esta perspectiva. No hay nada en el epitafio de Adonis que nos permita identificarlo como un himno. Al principio, por lo menos. Quiero chequear. Sí. No hay nada en general. No hay nada ni en el principio ni en el final. Quería estar seguro. ¿Pero por qué? Porque de la misma manera que la Europa de Mosco que la Europa de Mosco o el Ilio XI de Teócrito toman eventos de la tradición mitológica y los llevan al mundo de la bucólica, el epitafio de Adonis lo que parece estar haciendo es tomar el mito de las Adonias y quizás incluso las marcas rituales que están en el mito de las Adonias y llevarlo al mundo bucólico. El poema tiene un clarísimo foco sobre los elementos propios de este festival, porque está marcado, está sobre todo marcada la relación de los demás y la reacción fúnebre de todos alrededor de la muerte de Adonis, que es lo que seguramente encontraríamos en este tipo de cantos funerarios, en este tipo de festivales, pero todo está dentro del mundo ritualizado, todo está dentro del mundo propio de la bucólica. Las reglas que están funcionando acá son las reglas que nosotros vimos en los poemas bucólicos. Y no hay nada que rompa las reglas de ese mundo bucólico. Por lo menos no en el sentido estricto, sí en el sentido de que la naturaleza se perturba con la muerte de Adonis. Entonces, si bien, como decía, la perspectiva de Reed tiene un cierto grado de valor, es una perspectiva que es profundamente incompleta y nosotros podemos entender por qué es profundamente incompleta, porque acá lo que está en juego es la naturaleza misma del poema y su relación con lo que es en el proceso de construcción de su contexto de performance, y en este caso de la no construcción de su contexto de performance, sino de la construcción, su ubicación en un mundo específico, que en este caso es el mundo de la bucólica. Bien, y para ver esto, vamos al poema para entender cómo se hace. Rompo en llanto por Adonis, murió el hermoso Adonis, responden con su llanto los amores. Bueno, estos primeros dos versos nos dan un marcador estilístico. Primero que nos dan el tema, con el rompo en llanto por Adonis, pero también nos dan un marcador estilístico que va a atravesar el poema, que es el juego con la repetición. Es un poema que está todo el tiempo jugando con esta idea. Y de hecho juega con esta idea al punto que incluye un estribillo. Y la inclusión de un estribillo, obviamente, es un marcador que permite ligarlo con la tradición de la poesía bucólica, porque es lo mismo que encontramos en Teócrito. No duermas más, Cipris, en sábanas purpúreas, levántate desgraciada y vestida de luto a resonar a golpes tu pecho y di a todos, murió el hermoso Adonis. Rompo en llanto con amor por Adonis, responden con su llanto los amores.
Yace el hermoso Adonis en las montañas por un colmillo, el muslo blanco, por un blanco colmillo herido, y aflige a Cipris y débilmente larga el último aliento. Y gotea su sangre negra por la nibia carne, y bajo las cejas sus ojos se adormecen y la rosa huye de sus labios, y en torno a ellos también muere también el beso que Cipris jamás llevará consigo. A Cipris le agrada el beso incluso del que no vive, pero Adonis no sabe lo que lo besó mientras moría. Rompo en llanto por Adonis, responden con su llanto los amores. Como pueden ver entonces, en la primera sección, el primer grupo, el 1.5, tenemos la presentación del tema y la llegada de Cipris, y ya en el segundo grupo, el 6.14, el foco está en la imagen patética. Y esto es lo que va a atravesar el poema. Hay un marcadísimo foco sobre el patetismo. Adonis herido, el contraste entre la negra sangre y la carne nibia, y la imposibilidad de sentir el beso de Afrodita porque está muriendo. Sí, iba a decir algo más, pero la verdad no tenía sentido. Esta primera sección, perdón, yo no lo mencioné, esta primera sección del poema, estos versos 1 a 39, lo que hacen es construir la muerte de Adonis. Todo esto nos pone en el contexto de la muerte de Adonis. Y a partir de los versos, del verso 40, vamos a pasar al momento más patético del poema, que es el encuentro entre Afrodita y Adonis. Y de hecho, acá se nos está anticipando ese encuentro. Cruenta herida tiene el muslo Adonis, pero mayor herida lleva Citerea cerca del corazón. Noten de vuelta el uso de la repetición, el uso del contraste, los mismos recursos que habíamos en el poemita de Mosco, pero acá llevados al extremo. Alrededor del joven sus queridos perros gruñen y las ninfas montaraces se lamentan y Afrodita suelta sus trenzas, vaga por los bosques afligida, desmelenada, los pies descalzos. Las zarzas la cortan a su paso y recogen su sangre sagrada. Dando agudos alaridos se deja llevar por quebradas amplias, lanzando el grito asirio por su esposo, llamando a su muchacho. Y a su alrededor el negro manto junto al ombligo flotaba y el pecho se tenía de rojo por sus manos y por debajo los senos, antes nibios, por Adonis se volvían púrpura. Sí, no tengo mucho para agregar, ¿no? Es básicamente siempre lo mismo, ¿no? No hay es un texto que funciona muy bien cuando uno lo lee, pero para los fines del análisis es repetir una y otra vez lo mismo. La repetición, el uso de imágenes patéticas, los contrastes. Y sí observen, y en este punto esto es significativo, la caracterización de las ninfas montaraces, que se lamentan por Adonis, y la ubicación de Afrodita en el mundo natural. Porque si bien no es una ubicación o mejor dicho, vamos a decirlo de esta manera, no es una filiación con la poesía bucólica que sea excluyente y que sea clara y transparente, definitivamente coloca esta situación de Afrodita sufriendo por Adonis en el mundo natural que es el mundo propio de los pastores. Y este foco sobre lo natural y sobre la reacción de la naturaleza es un foco que va a estar en el poema. Podemos asociarlo a la bucólica y también podemos asociarlo a la naturaleza de Adonis como dios vegetal, ¿no? Como dios de la vegetación, pero no son necesariamente excluyentes. Más bien todo lo contrario, no son excluyentes para nada. Y acá tenemos el primer cambio de eh, estribillo. Ay, Citerea, responden con su llanto los amores. Perdió a su hermoso hombre y con él su semblante sagrado. Era hermoso el semblante de Cipris cuando vivía Adonis, pero ha muerto con su encanto para Adonis. Ay, Cipris. Los montes todos dicen y las encinas ay, Adonis. Y los ríos lamentan el sufrimiento de Afrodita y las fuentes vierten en los montes lágrimas por Adonis y las flores de dolor se ruborizan y la isla de Citera por todas las laderas y en cada cañada canta un lastimoso canto. Ay, Citerea, murió el hermoso Adonis. Noten ahí como en el verso 37 el estribillo se introduce como la queja de la naturaleza, específicamente de la isla de Citera, ¿no? Pero de todas maneras, a diferencia de los estribillos anteriores, que simplemente se introducen como estribillos, este se introduce explícitamente. Y lo otro importante para marcar en este segmento es, obviamente, el juego que encontramos ya en el idilio 1 de Teócrito con la trastocación de la naturaleza por la muerte de Dafnis, acá pasa lo mismo.
La muerte de Adonis y el sufrimiento de Afrodita trastocan la naturaleza. Todo sufre por la muerte de Adonis. Un recurso que, en el caso del idilio 1, está claramente ligado con la naturaleza de Dafnis como pastor y como miembro del mundo bucólico, y acá, de vuelta, nos encuentran este choque entre el hecho de que Adonis muere en el contexto de un mundo bucólico, pero también que el que muere es un dios de la vegetación. Y en ese aspecto está fuertemente relacionado con la naturaleza. Y Eco grita de vuelta, murió el hermoso Adonis. ¿Quién no lanzaría acaso a Ayes por el terrible amor de Cipris? A partir de este punto, entonces, tenemos, como les decía, el encuentro de Cipris y Adonis, lo que podemos llamar el encuentro de Cipris y Adonis, el momento en que Cipris efectivamente se entera de la muerte. Cuando observó la irrefrenable herida de Adonis, cuando vio la roja sangre sobre el muslo marchito, gimió con los brazos bien abiertos. Espera, Adonis desdichado, espera, Adonis, a que por última vez te alcance, a que te abrace y mezcle mis labios con tus labios. Despiértate un poquito, Adonis, y bésame de nuevo por última vez. Bésame todo lo que tu beso viva, hasta respirar tu último aliento en mi boca y hasta mis entrañas el aliento tuyo fluya y exprima tu dulce filtro de amor, y me beba el deseo. Y conservaré este beso como al mismo Adonis, porque tú desventurado huyes de mí, huyes lejos, Adonis, y vas al Aqueronte junto a ese sombrío y cruento, y yo infeliz vivo, y soy diosa y no puedo seguirte. Toma Perséfone a mi esposo, pues eres tú mucho más fuerte que yo, y todo lo bello a ti desciende. En este punto, y este es un punto clave del poema porque introducimos el segundo aspecto, o más bien un segundo, otro aspecto central en el desarrollo, que es el contraste entre la vida y la muerte. Hasta ahora lo que teníamos era un desarrollo sobre el efecto de la muerte de Adonis, el sufrimiento que le produce la muerte de Adonis, pero a partir de acá ya está insinuado de alguna manera arriba en la descripción de Afrodita corriendo. Cuando Afrodita corre, se habla de su sangre sagrada, recordando justamente el hecho de que su naturaleza de diosa es diferente a la naturaleza de Adonis que ha muerto. Y acá esto se explicita en voz de Afrodita. Mientras que Adonis está muerto, Afrodita no puede tener contacto con la muerte. La imposibilidad de la relación, la imposibilidad de la relación entre un dios y un mortal acá se manifiesta justamente en el hecho de que el mortal, el dios no puede acceder a la muerte. Lo que resulta un recurso bastante ingenioso porque noten que en este caso la inmortalidad, que es el gran privilegio de los dioses, se convierte en un defecto. Mientras que para los mortales la vida, la mortalidad es un defecto respecto a la inmortalidad de los dioses, en la construcción de este poema, en donde Afrodita está impedida en tener contacto con Adonis porque no puede acceder a la muerte, la inmortalidad es un problema. Y ahí, toma Perséfone a mi esposo, pues eres tú mucho más fuerte que yo y todo lo bello a ti desciende, esto se explicita. Perséfone es la diosa que sí puede tener contacto con la muerte, pero es la única. Y yo soy toda desventura, tengo una pena insaciable y lloro por Adonis que se me ha muerto y te temo. Mueres 3 veces deseado y el deseo se me va volando como un sueño. Viuda es Iterea y a lo largo del palacio los amores desolados. Te perdí y perdí mi cinturón. ¿Por qué temerario ibas de casa siendo hermoso? ¿Tan loco estabas por luchar con una fiera? Así se lamentó Cipris, responden con su llanto los amores, ahí Citerea murió el hermoso Adonis. Y es la misma introducción, antes era era la isla de Citera la que cantaba, ahora son los amores y se combinan los dos estribillos porque responden con su llanto los amores, era como empezaba y acá responden con otro estribillo y este es el último, la segunda repetición de este estribillo que ya no se va a repetir más. Y en este punto, una vez que termina de hablar Cipris y se señala la muerte, tantas lágrimas vierte la pafia, cuanta Adonis sangre vierte, y ambas al tocar el suelo se vuelven flores, la sangre genera rosas, las lágrimas anémonas. La metamorfosis de la sangre de Adonis y de las lágrimas de Afrodita es la forma en la que Adonis revive. ¿Qué es un elemento clave? ¿No? La muerte de Adonis es una muerte que termina por generar la regeneración del mundo natural. Y ahora de vuelta, el destinatario del poema es
Cipris, y se le pide no derrames más lágrimas en los bosques por tu hombre, Cipris, tenga tu lecho arado al muerto, etc. Y a partir del 79 tenemos la última sección del poema que podemos llamar, yo le puse como criterio, como nombre, para describirla de alguna manera, son secciones complicadas, el funeral, el propio funeral de Adonis, que es una práctica que está también registrada en otros festivales de las Adonias, y que vimos de hecho en el mismo 15 con la mención de la marcha de Adonis hacia la playa al día siguiente. Yace el dedicado Adonis en mantos purpúreos, a su alrededor llorando suspiran los amores, cortándose la cabellera por Adonis, y uno por su lado flechas, el otro un arco echa encima, otro trae un carcaj con plumas. Uno desató la sandalia de Adonis, y otros en un cuenco dorado llevan agua, y otro lava sus muslos, y otro de atrás con las alas refresca a Adonis. Esto es una descripción propia de la preparación de un cuerpo funerario, con algunos elementos estándares como el lavado del cadáver, que se combina con el hecho de que la muerte de Adonis es también la muerte del amor, una suerte de jubilación del amor, del retiro del amor. Recuerden lo que veíamos en los epigramas votivos, de las personas que se retiraban de su profesión y dejaban sus armas, consagraban sus armas. En este caso, los amores consagran sus armas para Adonis muerto. Apagó toda lámpara sobre las jambas Himeneo, y la corona nupcial echó por tierra, y no más Himen no canta más su canción, sino que ay, y a Adonis todavía más que a Himeneo. Las gracias lloran al hijo de Cíniras, murió el hermoso Adonis diciéndose las unas a las otras, y ay, chillan mucho más que tú, Dione. Y las moiras a Adonis invocan a Adonis y le cantan, pero este no las escucha, pero no porque no quiera. La doncella, que es Perséfone, no lo suelta. Detén el lamento, Citerea, hoy contén los golpes, hace falta que llores de nuevo, que de nuevo otro año viertas lágrimas. Con eso marcando el final del festival. Pero noten, y esto es significativo, que después de la preparación del cadáver, volvemos al lamento general por Adonis, en este caso de Himeneo y de las Gracias, compañeras de Afrodita, tanto Himeneo como las Gracias, en contraste con las Moiras, que le cantan también a Adonis, pero en un giro bastante peculiar para lo que es la tradición mitológica, porque las Moiras no son precisamente divinidades del canto, y Core, que es Perséfone, que es la que lo retiene, a diferencia de Afrodita, que ya no lo tiene. Y con Adonis muerto y ya el funeral completado, se le pide a Afrodita que detenga su sufrimiento y que espere para el año siguiente, que es lo que pasa en todo el cierre de este rito, de estos rituales anuales de las Adonias, con la celebración del resurgimiento de la naturaleza, ¿no? Entonces, tenemos todos los elementos del ritual, como yo les comentaba, y como observa Reed, la idea de el lamento por la muerte de Adonis, la celebración de un funeral por Adonis, el sufrimiento de Afrodita por Adonis, y el efecto en la naturaleza de la muerte de Adonis, e incluso en el cierre la mención del carácter anual de esta celebración, pero todo esto está claramente subsumido dentro de un lamento que transcurre en un mundo puramente, en el mundo mítico, y en un mundo mítico con un fuerte foco en el dolor del amor, en el dolor producto del amor. Y si yo les preguntara quién se supone que está diciendo esto, es muy notable que no hay nadie, nadie está hablando, no hay ningún personaje que podamos identificar. Podemos pensar que esto lo pronuncia algún tipo de un coro en un festival, pero no hay ningún indicio de que esto sea así. No hay ningún marcador que permita identificar esto como un himno en un festival. El foco está completamente desplazado hacia la temática amorosa, hacia el sufrimiento de Cipris y hacia el efecto de ese sufrimiento en el mundo natural. Y este es el punto donde nosotros podemos definir esto como un poema propiamente bucólico, porque se concentra en lo que es la temática bucólica. El amor, el contacto con la naturaleza, y particularmente en el caso además de la forma del hexametro dórico,
particularmente en el caso de Bion y Mosco, el uso de una concepción del amor fuertemente enfocada en el sufrimiento y el patetismo. Más allá de esto, desde el punto de vista estilístico, como ustedes vieron, lo leímos completo, la repetición, el uso de imágenes patéticas, imágenes sensoriales y el juego, sobre todo con muchos discursos insertos, con muchas frases insertas, son bastante transparentes. No tiene grandes sutilezas, pero sí es bastante efectivo. Suele gustar el epitafio de Adonis porque es bastante efectivo. A mí personalmente me parece un poco pero de Meaitia toda la vida. Lo que pasa es que me gusta lo difícil. Entonces, si nos pensamos en términos de lo que es la creación de Teócrito, de este mundo bucólico, de este mundo puramente ficcional en donde se produce la poesía bucólica, podemos ver que este mundo que crea Teócrito efectivamente es retomado por Mosco y Bion, quizás en alguno de sus poemas reteniendo el aspecto pastoril, pero en el grueso de su producción mucho más enfocado en el otro aspecto de este mundo, que es el foco sobre el amor y el canto. Estos son poemas que están unificados por la temática, por una temática, y están unificados por un estilo, y ya no por ningún tipo de contexto de performance. Porque incluso si nosotros quisiéramos asociar el epitafio de Adonis, y acá está el punto que quiero destacar, si nosotros quisiéramos asociar el epitafio de Adonis a algún tipo de celebración ritual, como un himno en una celebración ritual en el contexto de una Adonia, se parece mucho más el epitafio de Adonis al poema de Amor Fugitivo, el Amor Fugitivo de Mosco, y a otros fragmentos de Mosco y de Bion y a la bucólica de Teócrito, de lo que se parece a un himno de Calímaco. Y ese es el punto. Ese es el punto. Podemos decir que estos poemas son bucólicos, a pesar de que lo más parecido a un contexto de performance que le podríamos dar al epitafio de Adonis sería un himno, porque el modo de definir el género literario, que es el modo heredado, ha cambiado. Teócrito es una bisagra en la manera de concebir la literatura. La bucólica de Teócrito específicamente, es una bisagra en la manera de concebir la literatura. Y ya no podemos pensar en la configuración de un género literario a través del contexto de performance, porque el contexto de performance es completamente secundario a el mundo en el que el poema se está insertando. Y es precisamente este proceso el que vamos a ver en un grado mucho mayor de desarrollo en la poesía imperial, y en la última unidad del curso, que se concentra en un género propiamente imperial, cuyo foco está claramente en la construcción de un mundo con una serie de reglas específicas, que es la novela. Entonces, con esto cerramos la parte helenística del curso. Vamos a, obviamente, hacer una conclusión retomando todo, pero antes de la conclusión vamos a hacer un pequeño apéndice hablando un poco de literatura imperial y cómo los desarrollos de la poesía helenística impactaron en esta poesía.